Bienvenidos. Este día les traigo el taller número 2 para aprender a sanar de la mano de Dios. Y pues el taller número 2 es justamente ámate y perdónate. Vamos a aprender ciertos principios, ciertos pasos que podemos aplicar para poder amarnos y perdonarnos y así estar cada día más sanos y estar más cerca de la verdad de Dios. Y pues les comento que el objetivo de este taller es reconocer tu valía como hijo de Dios, para vivir únicamente en la verdad de Dios, escogiendo el camino de bendición, ya que nuestro Padre Celestial nos da a escoger dos caminos, camino de bendición o de maldición. Él no nos fuerza a seguir sus caminos de verdad, pero si nosotros elegimos el camino de bendición, para caminar con Dios como hijos de Dios, tenemos que saber reconocer nuestra identidad como hijos de Dios y caminar con un corazón sano. Pues nuestro versículo base de este taller es justamente Mateo 22:39 y dice así, y el segundo es semejante. Estaba hablando del primer mandamiento, ¿verdad? Que es amar a Dios sobre todas las cosas. Y el versículo 39 continúa, y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en esto nos vamos a basar, que debemos amarnos a nosotros mismos para poder amar a nuestro prójimo. Es imposible amar a nuestro prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Si queremos realmente caminar bajo la bendición y obedecer los caminos de Dios, recibir esa bendición que Dios nos promete como hijos, pues tenemos que seguir sus mandatos y debemos amarnos. No desde la vanidad o desde la arrogancia que solo demuestra inseguridad y miedo, sino que un amor realmente santo, un amor como hijo de Dios, que ya vamos a aprender, ¿verdad? Que es justamente lo que el Señor nos enseña. Y pues, ¿qué significa amarte a ti misma o a ti mismo? Significa aceptarte, amarte y respetarte como el milagro que eres, como una expresión del amor de Dios. Todos hemos sido creados por nuestro Padre Celestial y tenemos una parte de Él. Hay una parte divina en nosotros porque Dios nos creó y puso en nuestra alma esa parte divina. Y pues a nosotros nos toca reconocer esa identidad como hijos de Dios cuando decidimos caminar de la mano de Dios para poder recibir los beneficios de un hijo legítimo del Padre Celestial. Y pues les voy a compartir en este día 10 pasos para que esto se pueda lograr, para que esas heridas que hay dentro de nosotros, esas creencias falsas, esos pensamientos que no vienen de Dios, que son pensamientos de falta de fe, puedan ser removidos de nuestra mente y realmente podamos amarnos y perdonarnos. Y pues el primer paso, y es el más importante, es reconocer tu identidad como hijo de Dios. Este paso es súper importante porque no sabemos cuál es la identidad de un hijo de Dios. Creemos que pues vamos a ser hijos de Dios y que vamos a seguir haciendo nuestra voluntad o que vamos a ser nuestros propios dioses, yendo por caminos equivocados sin buscar la verdad de Dios o simplemente por las vivencias de dolor que tuvimos en la infancia con nuestros cuidadores. No reconocemos esa identidad de Dios y creemos que somos abandonados, rechazados, que somos feos, que somos personas sin valor, sin valía. Vamos caminando por el mundo en fracaso, en tristeza, en depresión, porque eso es lo que hemos creído que somos y no hemos reconocido esa identidad de Dios. Perdón, esa identidad de Dios dentro de nosotros. ¿Y qué es lo que dice la palabra de Dios que son los hijos de Dios? Somos hijos victoriosos, amados, perdonados. La palabra de Dios habla de sus hijos como seres maravillosos y esa es la identidad que tenemos que reconocer en nosotros. Perdonados, heredamos todos los beneficios del Padre Celestial con un propósito de bien. Todos hemos nacido con un propósito que al no reconocer nuestra identidad como hijo de Dios, perdemos o no reconocemos
ponemos nuestra mirada en cosas que no son la verdad de Dios para nuestra vida y vamos caminando en una oscuridad completa al no entender que solo lo bueno le pertenece a los hijos de Dios, porque Dios representa todo lo bueno. Por lo tanto, tu vida tiene que reflejar todo lo bueno que es Dios mismo, porque sos un hijo de Dios. Entonces, es importante reconocer nuestra identidad como hijos de Dios, victoriosos, herederos, perdonados, amados. Solo el hecho de existir ya te concede el derecho a ser amado. No te lo tenés que ganar, porque ya siendo un hijo de Dios, sos amado por Él. Ya Dios te ama de la forma en que Él te creó. Entonces, este punto es importantísimo porque cuando logramos reconocer nuestra identidad como hijos de Dios, ya todo lo demás viene por añadidura, todos los demás pasos se cumplen. Entonces, otro de los pasos muy importantes, y esta sí ya nos empieza a corresponder a trabajar dentro de nuestra mente, es renunciar a los pensamientos de temor. Esos pensamientos que están dentro de nuestra mente torturándonos toda la vida. ¿Y si pasa esto? ¿Y si lo otro? Y nos hacemos los peores escenarios dentro de nuestra mente. Y yo te pregunto, ¿cuántas veces esos escenarios nefastos que te imaginas te han ayudado a resolver una situación? Al contrario, las cosas empeoran, te pones ansioso, afligido y pues los pensamientos empiezan a desatarse de cosas terribles y no solo lo pensamos, sino que empezamos a afirmarlo con nuestra boca, a declararlo con nuestra boca. Y es que esto y lo otro y cosas negativas, empeorando las circunstancias, afligiéndote más, poniéndote peor. Entonces, cada vez que un pensamiento de estos, de temor llegue, tenés que cancelarlo en el nombre de Jesucristo y ponerte a pensar en algo agradable. Por ejemplo, a mí me encanta el mar, me encanta la playa, es algo que si pienso en esto me relaja, me conecta con Dios y pues lo que sea que a ti te conecte con Dios, pueden ser las montañas, el atardecer, un pastel, lo que sea que te cambie ese pensamiento de aflicción, es necesario llevarlo a tu mente para que a ti lleguen sentimientos de bienestar y se pueda cortar toda esa angustia que pueda llegar a ti y que puede empeorar las circunstancias. Entonces, vemos también, eso es cortar, renunciar. Yo renuncio a ese pensamiento. Esto no es la verdad de Dios para mi vida. Y, por supuesto, entrar en un relajamiento para que puedas, tratar de calmarte, mejor dicho, para que el bienestar llegue a tu vida y puedas empezar a declarar pensamientos de fe. Lo que sea que te esté, por ejemplo, me van a despedir en mi trabajo. Yo no acepto ese pensamiento, renuncio a ese pensamiento y mi trabajo es protegido por Dios o mi sustento viene de Dios. Yo dependo de la bondad de Dios en mi trabajo. Decir pensamientos de fe cuando ya te has calmado. Es necesario tranquilizarte primero y tener bienestar para que lo que digas y declares de tu boca, tu pensamiento de fe, pueda realmente traer bendición para tu vida, ¿verdad? Porque no podemos estar en angustia y esperar que llegue la bendición. Eso es algo contrario. Si te sentís angustiado, afligido, no estás creyendo en Dios, no estás teniendo fe, no hay confianza. Entonces sí es necesario tratar de relajarnos, tratar de calmarnos para que podamos declarar la verdad de Dios. Y pues el paso 3, en el paso 3 vamos a ver que debemos ser agradables, amables y pacientes con nosotros mismos, contigo mismo. No podemos ser agradables, amables y pacientes con el prójimo. Como les decía, es imposible amar al prójimo si no nos amamos a nosotros mismos. Se convierte en una falsedad. Entonces, tampoco vamos a poder ser amables, agradables y pacientes con otros si no lo somos con nosotros mismos. Cuando hay personas, pero es que yo conozco a la fulanita, al fulanito que es súper buena gente con todo el mundo, pero con él mismo es una persona muy autocrítica, muy negativa, pero
es una farsa esa apariencia de ser agradable, amable y paciente. No es realmente porque te está saliendo del corazón, es algo más bien forzado. Porque si realmente tú no te amas y no sos amable, agradable y paciente contigo mismo, no te va a salir naturalmente del corazón estos sentimientos para las demás personas. Entonces, imagínate que dentro de tu mente hay un jardín que querés sembrar. ¿Qué es lo que querés sembrar dentro de tu jardín? En este momento han habido pensamientos negativos, de angustia, de pobreza, de aflicción, todo lo negativo. Entonces vamos a cortar todo eso y vamos a empezar a sembrar esas semillas que tú querés que crezcan en tu jardín, de pensamientos de amor, de pensamientos de bondad, de pensamientos de luz, de paz, de todo lo bueno. Y eso se tiene que ir plantando y se tiene que ir trabajando a diario porque no, así como se han implantado todas esas creencias negativas, esos pensamientos negativos en ti, así tenemos que ir eh, haciendo que esos pensamientos vayan siendo arrancados y pueda únicamente plantarse la verdad de Dios. Entonces, tenemos que pensar qué tipo de eventos también queremos para nuestra vida, qué tipo de eventos queremos que sucedan, cómo queremos sentirnos en bienestar y cómo queremos también sentirnos. Todo lo bueno pensarlo, imaginarlo, visualizarlo para que esto sea nuestra verdad. Y pues muchas veces cuando queremos empezar a cambiar nuestros pensamientos hay mucha resistencia de nuestra mente y empiezan a suceder cosas desagradables y uno dice, bueno, pero yo ahora que he empezado a pensar positivo me están pasando cosas malas. Y eso es una resistencia, no solo una resistencia creada por tu mente, sino que también puede haber una resistencia espiritual. Entonces hay que tratar de mantener la calma y saber que esto es temporal y que eso va a pasar. Hablar palabras únicamente de bendición, pensamientos de bendición, cancelar todo lo negativo para que ese jardín se llene de cosas hermosas, siempre en el nombre de Jesús. Y pues, en el cuarto punto, tenemos que ver que hay que renunciar a la autocrítica. Renunciar a la autocrítica es súper importante porque el concepto que nosotros tengamos de nosotros mismos es el concepto que van a tener los demás. Entonces, cuando empiezas a criticarte de las cosas que has hecho mal, de las cosas que no has logrado, de los fracasos o de las malas decisiones, tenés que decirte a ti mismo que estás haciendo lo mejor que has podido, que en el momento que tomaste esas malas decisiones era todo lo que sabías. Y pues así poder llenarnos de palabras de ánimo para saber que estamos haciendo lo mejor para poder sanar, para poder tomar decisiones sabias de la mano de Dios y como hijos de Dios. Por supuesto, para esto tenemos que saber cuál es la voluntad de Dios para ti. ¿Y cómo sabemos cuál es la voluntad de Dios para ti? Leyendo la palabra de Dios. Entonces, no criticarnos, al contrario, decirnos palabras de aceptación, palabras de amor, sabiendo que somos hijos de Dios y que la verdad de Dios tiene que ser manifestada para nuestra vida. Y pues en el siguiente punto es muy importante que aprendamos que, déjenme mostrarles el siguiente punto. El número 5 es elógiate a ti mismo, ¿verdad? Cuando lleguen esos que va de la mano de renunciar a la autocrítica, en vez de decirnos esos pensamientos negativos, vamos a elogiarnos a nosotros mismos, viendo los esfuerzos que hemos hecho, buscando las cualidades dentro de nosotros, ¿verdad? Buscar esas cualidades que hay dentro de nosotros y pues podemos hacernos algunas preguntas para poder encontrar esto, ¿verdad? Puedes contestarte qué es lo que sientes que tú mereces en la vida, ¿verdad? ¿Qué es lo que sientes que no mereces también y por qué piensas eso? También podemos preguntarnos al elogiarnos a nosotros mismos,
podemos preguntarnos cuál es el propósito de nuestra vida y cuáles han sido las habilidades que nos ha dado nuestro Padre Celestial para poder alcanzar ese propósito en nuestra vida. Y pues, ¿qué estás dispuesto también a hacer para poder sanar y alcanzar ese propósito de tu vida? ¿Estás dispuesto a perdonar, a dejar ir lo que no viene de Dios, lo que no es bueno para ti, lo que te está arrastrando a cosas negativas? ¿Estás dispuesto a renunciar a eso realmente? ¿Estás dispuesto a esforzarte para alcanzar verdaderamente una sanación? Y pues vamos con el paso número 6. Apóyate y rodéate de gente positiva. Esto también es importante entender que nosotros tomamos la decisión de quiénes nos van a rodear. ¿Quiénes son esas personas que van a acompañarnos en la vida? ¿O quiénes son las personas que queremos tener cerca? Porque si estamos rodeados de gente negativa, de situaciones tóxicas, es mucho más lento y difícil encontrar nuestra sanación. Por lo que es importante tomar decisiones, ¿verdad? De poder rodearte solo de personas que hablen bendición. Puedes querer mucho a esa amiga de años, del colegio, de la escuela, pero que si te reunís con ella empezás a criticar, a juzgar, a chismear y te va a traer solo cosas negativas. O si estás en una relación con una persona que solo trae complicación a tu vida, en vez de sumar algo bueno, pues es importante, ¿verdad? Tomar distancia muchas veces y orar por esas personas para que puedan ser transformadas por Dios, pero no estar en medio de ellas que nos pueden contaminar y ocasionar aún más heridas de las que ya tenemos. Entonces es muy, muy importante que nos rodeemos de gente que va a sumar a nuestra vida, ¿verdad? Que va a realmente también reconocer su identidad como hijo de Dios. Continuamos entonces con el paso número 7 y este paso es muy importante y es básico para nuestra sanación y es perdonarte por tu pasado. Realmente esto nos cuesta muchísimo y a veces nos pasamos la vida autocastigándonos por las dificultades que estamos teniendo ahorita por las malas decisiones en nuestro pasado. Entonces es importante perdonarnos por nuestro pasado. Y pues saber que las malas decisiones que tomamos en el pasado fue todo lo que conocíamos en ese momento, tratamos de hacerlo mejor. Nadie dice voy a tomar la peor decisión de mi vida para poder destruir mi vida o pagarlo con consecuencias nefastas. Creo que nadie lo ha dicho así, ¿verdad? Es simplemente que en ese momento no conocíamos otra manera de hacer las cosas y que nuestro subconsciente con nuestra niña o niño herido nos llevaron a tomar decisiones equivocadas creyendo que en ese momento era lo mejor. Entonces de nada nos sirve decir en este momento qué tonta soy, qué tonto soy, qué barbaridad, siempre cometo los mismos errores o odio este trabajo, odio a mi pareja, odio esta enfermedad, odio lo que me está pasando y vivir en una amargura, sabiendo que es nuestro propio ser el que se está autocastigando en vivir esa amargura y que ciertamente la verdad de Dios no puede estar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos que tomar la decisión y trabajar cada día en nuestro tiempo de oración con nuestro Padre y declararlo con nuestra boca: Señor, ayúdame a perdonarme, yo decido perdonarme, ayúdame a llevar amor hacia mí misma, que la gracia del Espíritu Santo pueda llegar hacia mí para que yo pueda realmente perdonarme por las malas decisiones del pasado y empezar ahora a nutrir nuestros pensamientos con pensamientos de fe, de bendición, como hijo o hija de Dios, para que lo bueno esta vez llegue a tu vida, para que la libertad como hijo de Dios llegue realmente hacia ti y ya no sigas viviendo en esa amargura, ¿verdad? Entonces podemos repetirnos: hago lo mejor que puedo y entiendo que lo que hice fue lo mejor que conocía o fue la decisión que tomé fue lo mejor que conocía, ¿verdad? Y buscar salir de ese estado de tristeza, ¿verdad? De ese estado de depresión. Miren, una de las cosas que sana mucho es la risa.
es buscar gozarnos y estar alegres. Algo que te gusta hasta en la tele, pues lo puedes buscar. Hacer algo, leer algo que te da risa, ver algo que te da risa, pero salir de ese ciclo de negatividad que solo te arrastra y te arrastra a traer más cosas negativas, estarte lamentando, hablando de lo mismo y no salir de ahí, no te va a ayudar absolutamente en nada. Hay terapias de risa que han sanado a las personas. ¿Por qué? Porque donde está el gozo, la alegría, la paz, la armonía, ahí está nuestro Padre Celestial. Bueno, y pues el paso 8 es cuida de tu cuerpo. Esto nos cuesta mucho, ¿verdad? Porque nos dejamos llevar por la pereza de decir, no, estoy muy ocupado, prefiero acostarme a ver televisión y estar comiendo chucherías o cosas que no son tan buenas para nuestra salud, en vez de decir, voy a hacer 15 minutos de ejercicio, ¿verdad? Es importante cuidar nuestro cuerpo porque solo tenemos uno. Y pues esta es nuestra casa, ¿verdad? Donde nuestra alma mora y debemos de cuidarlo con ejercicio, con una buena alimentación, mantenernos equilibrados, buscar esa relajación que necesitamos al salir de todo ese estrés del día y no caer en lo atractivo del mundo, ¿verdad? La gente lo que hace es tomar alcohol, tomarse una botella de vino por las noches para poder relajarse e irse a dormir. No una copita, una botella completa. O tomar ansiolíticos, o si es peor, tomar drogas, ¿verdad? Más fuertes que en ese momento te hacen sentir bien, te hacen sentir relajado, en un estado de bienestar, pero que al final destruyen tu cuerpo, destruyen tu mente y cuando pasa el efecto te sentís aún peor y vas empeorando, empeorando y empeorando, ¿verdad? O la comida, ¿verdad? Otra de las adicciones es la comida, nos refugiamos en comer y en comer y en comer para poder bajar la ansiedad, para poder sentirnos a gusto y cuando menos sentimos hemos aumentado de peso, ya nos empiezan a dar toda clase de enfermedades, ¿verdad? Ocasionadas por el exceso de comida o de las bebidas. Entonces tenemos que buscar un equilibrio. Y pues para esto les puedo recomendar verse al espejo cada vez que llegue esa ansiedad, que llegue esa necesidad de drogas, de alcohol, de comida o de cualquier cosa que represente un escape. Poder llegar y decir frente al espejo, te amo, te acepto como sos, ¿verdad? Te amo y te acepto como soy. ¿Qué puedo hacer hoy por ti para hacerte feliz? Digámonos eso a nosotros mismos. Si no hay nadie quien se está ocupando de nosotros para decirnos eso, digámoslo a nosotros mismos. ¿Quién mejor que nosotros mismos para cuidar de nosotros? Entonces podemos ponernos al espejo, porque miren, cuando hay una adicción, es falta de aceptación hacia nosotros mismos, es un rechazo total hacia nosotros mismos. Entonces, te amo y te acepto como eres, ¿verdad? ¿Y qué puedo hacer hoy para hacerte feliz? Y poder responderte tú a ti misma de qué manera o a ti mismo de qué manera puedes hacerte feliz. Darte las gracias también. Las gracias, la gratitud, esta es una palabra poderosa. Darte gracias porque has hecho lo mejor que has podido y porque estás luchando por hacer lo mejor para ti y sanar. Y decir, ¿verdad? Te perdono por traer ese dolor más grande que puedas tener en tu vida y poder decir, te perdono por tal situación, tal circunstancia que sigue ahí en tu mente dando vueltas. Si yo no hubiera hecho esto, si yo no hubiera tomado esta decisión, entonces llegar y vernos al espejo, te amo, te acepto tal como eres y pues preguntarte, ¿verdad? ¿Qué puedo hacer por ti hoy? Y también darte gracias y perdonarte. Es decir, hacer este ejercicio frente al espejo es muy, muy sanador. Así que eso es lo que te recomiendo en el paso 8 y pues veamos, continuemos en el paso 10 que tenemos por acá, en el paso 9, perdón. Un segundito, tenemos, deja de intentar cambiar a otros. Esto es desgastante. Estar intentando cambiar a las otras personas no solo es desgastante, sino que es frustrante. Porque vemos que la otra persona se resiste, ¿verdad? Y cuando nosotros esperamos de otros que se comporten de cierta manera y vemos que no sucede,
es doloroso, es frustrante, es drenador de energía, te drena toda la energía, te acaba la energía, súper desgastante. Entonces no nos desgastemos en tratar de cambiar a los otros, porque el único compromiso que tenemos en la vida es cambiarnos a nosotros mismos. El único poder que tú tenés es sobre ti misma, sobre ti mismo. Entonces quitemos los ojos de tratar de cambiar a los otros. Los otros tienen derecho a equivocarse y a tomar decisiones equivocadas. Entonces ahí tenemos que aceptar esa situación, y si tú quieres orar por esa persona para que Dios la transforme en una persona diferente, en una buena persona, en una persona compasiva, en una persona que conozca la verdad de Dios, que sane, etcétera, etcétera, pues perfecto, ¿verdad? Eso a ti te cuenta. Pero no desgastarte viendo que la otra persona no ha cambiado. ¿Qué tal tú? ¿Qué tanto estás haciendo tú para intentar cambiar esas circunstancias que te están arrastrando y que te están haciendo sentir infeliz? Entonces, enfoquémonos en nosotros mismos, oremos por las personas que creemos que necesitan cambiar algo, pero enfoquémonos en cambiar nosotros. Y por el último, el paso 10 que les recomiendo es ámate incondicionalmente, ¿verdad? El amor no daña. Entonces, tenemos que tratarnos con amor a nosotros mismos para que ese amor llegue hacia nuestro prójimo y tampoco dañar a nuestro prójimo, ¿verdad? Autoaceptarnos, aceptarnos que con nuestras carencias, debilidades, fracasos hasta este momento, nosotros hemos hecho lo mejor que hemos podido y estamos para adelante para buscar el camino de la verdad, el camino de Dios, el camino de la fe y transformar nuestra vida con bien, para amarnos a nosotros mismos y de esa forma poder amar a nuestro prójimo. Saben, el Señor traía a mi mente cuando el hijo pródigo, recuerdan, el hijo se molesta cuando regresa el hijo pródigo y le dice, le reclama, ¿verdad? Que por qué había hecho esa gran fiesta por el hijo perdido, que se había malgastado todas las riquezas y que a él no le había hecho nada. Entonces el padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Y eso es lo que no entendemos, que cuando decidimos caminar de la mano de Dios, cuando somos hijos legítimos de Dios, nuestro Padre está con nosotros. Nuestro Padre nos da acceso a toda su riqueza espiritual, material y a todo lo bueno. Y no nos damos cuenta, ese hijo, en esa historia del hijo pródigo, el hijo que no se había perdido, no había caído en cuenta de la riqueza que a él le pertenecía como hijo de Dios. Entonces, esta parábola la puedes encontrar. La del hijo pródigo está en en Lucas del 15 en adelante. No, del 15 déjenme ver, aquí les comparto para que podamos ver bien cuál es la parábola del hijo pródigo. Aquí está del 15 y empieza desde el 3, ¿verdad? En adelante, del versículo 3 hasta el 32. Y aquí está, ¿verdad? Él entonces le dijo, dice, pero cuando vino tu hijo que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. ¿Creemos realmente que todo lo que a Dios le pertenece nos pertenece a nosotros? Imagínense, ahí se acabarían todos nuestros problemas, ¿verdad? El rey del universo, el que lo ha creado todo, es tu Padre y te pertenecen todas las cosas. ¿Lo crees? Y eso es lo que realmente tenemos que hacer, trabajar para creer que somos herederos del reino de Dios y de todo lo que hay en esta tierra que le pertenece a nuestro Padre, también nos pertenece a nosotros, que el Señor nos ha dado, Dios nos ha dado poder en nuestras palabras para sanar, para poder cambiar nuestra realidad para bien, y que a veces somos nosotros mismos los que estamos deteniendo esa bendición. Entonces, esos son los 10 pasos, ¿verdad? Se los comparto rapidito nuevamente. Reconoce tu identidad como hijo de Dios, renuncia a los pensamientos de temor, sea agradable, amable y paciente contigo mismo, renuncia a la autocrítica, elógiate a ti mismo, apóyate y rodéate de gente positiva,
Perdónate por tu pasado, cuida de tu cuerpo y deja de intentar cambiar a otros. Y lo principal, ámate incondicionalmente, ¿verdad? Y pues los pensamientos de fe que vamos a aprender para este taller número 2, que los anotamos y los repetimos diariamente. Estoy lista para perdonarme. Cada vez que llegue un pensamiento tortuoso que te esté haciendo daño, estoy lista para perdonarme. O listo, ¿verdad? Estoy lista o listo para recibir la bendición de Dios, esa herencia que te corresponde como hijo legítimo. Estoy dispuesta a cambiar mi vida para bien. ¿Y qué tenemos que hacer para ser hijos legítimos de Dios? Pues seguir los mandatos que Dios nos da, ¿verdad? Leer su palabra y poder así saber cuál es la voluntad de Dios para nuestra vida. Las creencias básicas que tenemos que cambiar, ¿verdad? Si estamos en temor, tenemos que hacer de estas creencias, nuestras creencias, arraigarlas en nuestra mente. Creo que estoy a salvo cada vez que llega un temor a nuestra vida. Mantenerte en esa creencia, creo que estoy a salvo, no importa qué, todo lo que necesito viene a mí. Y saber que todo va a venir a ti sin esfuerzo, ¿verdad? Con armonía, porque Dios lo está creando. Y solo lo bueno viene a mi vida, creerlo completamente. Esto tienen que ser tus creencias que van a reemplazar esas creencias falsas que se han instalado en tu mente desde la niñez y que han provocado un caos en tu vida y te han impedido reconocer que todo lo que el Padre tiene te corresponde a ti como hija o hijo amadísimo de Dios, como heredero del Dios Altísimo. Y pues las tareas, vamos a relajarnos cuando entremos en ese momento de estrés, de angustia, vamos a buscar relajarnos para tener nuestro tiempo con Dios, ¿verdad? Que en el momento que nos presentemos a hablar con nuestro Padre Celestial, estemos tranquilos, relajados para disfrutar ese momento, aunque estemos contándole cosas al Señor que nos duelen, que podamos estar tranquilos sabiendo que Él nos está escuchando, que Él está con nosotros, siempre he estado contigo, le dice ahí en la parábola, ¿verdad? Y pues la visualización y el espejo, ¿cómo te querés visualizar? Ya no esos pensamientos nefastos, ¿verdad? Que nos visualizamos re mal o cosas feas, negativas, no, una visualización positiva, ¿cómo te querés ver? Y en el espejo, ¿verdad? Decirte tus palabras de aprobación, decirte que te amas, que te aceptas y que te perdonas, ¿verdad? Los invito también a que nos sigan, ¿verdad? En Facebook, en Instagram y en TikTok. Instagram y TikTok tienen el mismo nombre de Rose of Sharon 2 y también YouTube es de Rose of Sharon 2 porque era el único que estaba disponible. Y pues si quieren pertenecer a los círculos de sanación, al círculo de sanación que hacemos todos los martes, pues nos pueden escribir a sanemoselcorazon@gmail.com. Ahí nos mandan un correo, nos pueden mandar su número telefónico, si quieren pertenecer al grupo de WhatsApp, porque ahí es donde mandamos la información y nos podemos reunir en los círculos de sanación para poder avanzar en el proceso, para poder comentar de qué manera Dios nos ha hablado o nos ha estado sanando a través de los talleres. Así que muchas bendiciones, espero verlos pronto en un nuevo video y pues si les gustó compartan y si saben también de alguna persona que les puede ayudar, compartan este video para que pueda ser de bendición para otros también y bendiciones.